Buenos días a todo el mundo, mi nombre es Alba Romera y soy artista plástica. Hoy quería compartir un libro de anatomía artística. Creo que es una pregunta que nos hacemos siempre entre artistas. ¿Conoces algún libro de anatomía que esté bien? Bueno, yo hice un poco de investigación y quise empezar con este porque era un poco los conocimientos que necesitaba para empezar a dar unas clases de dibujo con modelo en vivo, y en este libro, en la tabla de contenidos, explicaba justamente pues muchas de las cosas de las que yo quería hablar a mis alumnos, así que empecé con este. Estuve viendo 2 o 3 más. Lo que hice fue buscar en Google PDFs y observar pues qué contenidos tenía cada uno antes de comprarlo, pues porque básicamente no tenía dinero para comprarme los 3. Entonces, Classic Human Anatomy, The Artist's Guide to Form, Function and Movement, de Valerie L. Winslow. Os voy a dejar aquí primero el índice, voy a dejarlo unos segundos para que podáis ir pausando y veáis cuáles son los contenidos que hay. A mí me gusta mucho leer el índice para saber más o menos qué es lo que me puedo esperar de cada libro. Entonces, bueno, supongo que habéis tenido tiempo de pausarlo. Por aquí hay bastante contenido, ya habéis tenido tiempo de pausarlo. Seguimos. Un poco de acknowledgement, reconocimientos, agradecimientos, lo típico de cada libro. Y bueno, voy a ir pasando las páginas para que veáis más o menos qué contenido hay. Supongo que hay muchas partes que las voy a cortar para que este libro no dure 8 horas. Un poco de historia de la anatomía, de cómo se empezó a estudiar la anatomía y tal. El lenguaje de la anatomía. Los dibujos están chistositos, son bastante bonitos. Aquí te explica un poco la estructura del libro, cómo funciona este libro. Y también hay alguna mención a algunos térmicos anatómicos. A mí este libro, además de gustarme por el dibujo, también me gusta en general por anatomía. Yo fui profesora de yoga y el tema de la anatomía y el movimiento me gusta mucho. También hice gimnasia rítmica. Entonces todo lo relacionado con el cuerpo y su movimiento me interesa mucho, y creo que este libro tiene mucha información sobre ese tema para los que, además de la anatomía en el dibujo y la pintura y el arte en general, les guste el deporte y el movimiento. Habla mucho sobre temas que son útiles para esos dos campos. ¿Qué más? Bueno, términos anatómicos que son útiles tanto para dibujo y pintura como para deporte y movimiento. Si habéis estudiado algo relacionado con la anatomía, seguramente os suena todo esto. Los tipos de movimiento que tiene cada articulación, extensión, flexión, rotación. Es muy importante de todo esto, no tanto para el dibujo, sino para el deporte, pero ya os digo, como me gusta mucho el deporte, me pareció divertido tener esto en un libro, combinar esas dos aficiones en un solo libro. Me pareció muy interesante. Movimientos, más tipos de movimientos de cada extremidad. Tejidos conectivos. Todo este tipo de información a mí me parece muy interesante a la hora de tú entender qué es lo que estás viendo. Hay a muchos artistas que no les hace falta esa información y que de hecho prefieren no tenerla para dibujar lo que ven y no lo que conocen, pero a mí me parece divertido saber cuáles son los tejidos conectivos y dónde están los huesos, las articulaciones, de qué está hecha cada parte del cuerpo, porque en función de qué esté hecha, pues yo lo voy a trabajar de una manera más suave, más contrastada, me va a ayudar a tomar decisiones. ¿Qué más? El sistema esquelético es uno de los puntos importantes. Yo no creo que haga falta saberse todos los huesos y todos los nombres de los huesos, pero sí que es verdad que cuando estudias arte, los profesores muchas veces te van a venir y te van a decir el húmero, el radio. No tanto igual con los huesos, sino con los músculos. Entonces se te queda como un poco la cara de que no estás entendiendo nada. Entonces no me parece que esté de más tener estos conocimientos si te planteas estudiar arte, porque los profesores te van a hablar de huesos y de músculos. Además, las ilustraciones me parece que son muy bonitas. No sé, me parece un libro que es bastante inspirador, y aquí pues tienes muchos términos más técnicos. Los términos técnicos, lo que os digo, pues no son
necesarios para dibujar, pero siempre es bienvenido el conocimiento. ¿No? Cómo está formado nuestro cuerpo, a mí me parece muy interesante. Y ahora vamos a ir al sistema muscular. En este caso, por ejemplo, el esternocleidomastoideo es un nombre que a mí me fascina y siempre oyes a los profesores de arte, no, porque aquí puedes ver el esternocleidomastoideo, pues está bien que sepas de qué están hablando. Músculos hay muchísimos, entonces pues tampoco nos los vamos a aprender todos. Y luego ya pasamos, después de haber visto en general la anatomía a nivel esquelético y muscular, a las diferentes partes del cuerpo. Y lo primero que vamos a ver es la cabeza, que para la gente que le gusta retrato, pues a mí me parece que es súper básico saber un poco de anatomía. En este caso sí que me parece incluso más importante que el del cuerpo, si os gusta el retrato, que os sepáis un poco de anatomía de la cabeza. El cigomático también es una palabra que a los profesores de pintura y de dibujo les fascina, y la glabela, la partecita que tenemos entre las cejas también es muy importante, no sé, a mí me ha servido mucho saber un poco de anatomía. Los puntos de vista, ¿no? Cómo vas a ver tú la cara en función del ángulo que estés viendo. Y los músculos pues también van a ser muy importantes porque al final tú los estás viendo aunque no seas consciente, y te va a ayudar mucho saber tanto los músculos como los huesos a la hora de tomar proporciones. Por ejemplo, este conocimiento de aquí del cartílago, a mí me fascina dibujar y pintar narices porque se ve la forma de los cartílagos. Hay narices en las que se ve mucho la forma del cartílago y me parecen unas narices súper divertidas de dibujar y de pintar. Y conocer cuál es la forma de lo que hay debajo de la piel os va a ayudar mucho para dibujarlo y pintarlo. ¿Qué más? Bueno, también no conocer los músculos y cómo se mueven os va a ayudar mucho si os gusta hacer más tipo cómic o dibujar más expresiones. Yo suelo dibujar caras y cuerpos sin expresión, me fascina la no expresión, que también es una expresión, pero si os gusta dibujar caras con expresión os va a ir muy bien saber qué músculos hay en cada expresión y cómo se mueven, ¿no? Por ejemplo, unos ojos relajados, unos ojos cerrados con fuerza, la boca, los gestos de la boca. Bueno, también los tejidos que conectan la cabeza con el cuerpo también me parecen súper importantes a la hora de dibujar retrato. Y lo mismo que teníamos, las diferentes acciones que pueden hacer esas articulaciones. Y este tipo de ilustración a mí me parece súper útil a la hora de analizar cómo la cara y cómo cada plano de la cara está recibiendo la luz. Este tipo de ilustraciones es como para pegársela en la pared si os gusta pintar y dibujar retrato. Las proporciones, huesitos, miradas. Este tipo de dibujos también van muy bien a la hora de sintetizar una forma que quieras dibujar, porque para mí lo más importante del dibujo... Ay, mira estos cartílagos, por Dios. Esto me parece increíble. Bueno, para mí el dibujo y la pintura es muy difícil y la manera de hacerlo asequible es sintetizando. Entonces este tipo de ilustraciones os va a ayudar mucho a sintetizar las formas. Súper interesante. Lo mismo para la boca. Bueno, luego pasamos a otras partes del cuerpo, como puede ser el torso. Voy a ir yendo más rápido para que el vídeo no sea larguísimo. Otra vez esqueleto, la columna vertebral, la caja torácica, bueno, movimientos de la columna. Voy a ir pasando rapidito. El brazo, voy a ir pasando rápido. Las manos, me fascinan las manos. Bueno, supongo que ya lo sabéis porque uno de los pocos vídeos que tengo en mi canal de YouTube es pintando manos. Y conocer la anatomía de la mano es súper bueno para poder comprenderlas, ya que todos sabemos que dibujar manos, o por lo menos para mí, es una de las cosas más difíciles. Manos,
lo mismo, formas sintéticas de entender la mano, las piernas, movimiento de la pierna. Este tipo de dibujo yo lo hice en un curso de dibujo y pintura de la figura humana y hubo varias sesiones que lo único que hacíamos era dibujar el cuerpo con cajas y la verdad es que es muy útil para entender la figura en el espacio. Los pies también difíciles de dibujar. La proporción del pie y la figura completa. Aquí algunos planos un poco de movimiento, ¿no? Estos son como dibujos del natural. Me parecen muy interesantes estos ejemplos. A mí me gusta ir a dibujar con modelo en vivo y la verdad es que ver los dibujos de otra gente me va muy bien. Aquí dice estudio de 2 minutos. Yo en 2 minutos no hago esto ni de broma, ni siquiera esto en 1 minuto. Bueno, está súper interesante la manera de sintetizar. Yo creo que este tipo de dibujos para los estudiantes son súper útiles, ver cómo se ha construido rápidamente antes de desarrollar todo este detalle. Bueno, aquí lo mismo. Esto es lo que os decía antes de las medidas. A nivel anatómico, súper importante estas medidas a la hora de dibujar porque son las medidas que siempre se suelen tomar para poder ir cogiendo las proporciones. Proporciones de diferentes tipos de cuerpo. Este tipo de dibujos también me gusta mucho para entender cómo funciona el gesto, cómo funcionan las curvas del cuerpo y cómo fluye. Y ya pues términos anatómicos. Entonces bueno, este es el libro. Quería compartirlo porque a mí antes de comprar un libro me gusta ver los contenidos, como os he dicho antes. Si os ha gustado el vídeo, interactuar, podéis hacer preguntas, os voy a poner el enlace para que podáis comprarlo si os interesa. Y eso es todo por hoy. Podéis seguir en todas las redes sociales. Se agradece que os suscribáis a mi canal, me gustaría llegar a 1000 seguidores lo antes posible. Y nada, eso es todo por hoy. Un besito, chao.